Estás escuchando Amigos de los Castillos con Alberto González Castilla de la Asociación Arce en radioviajera.com. De los castillos de las Islas Canarias pasamos a describir algunos castillos de las Islas Baleares, no sin antes mencionaros algunos de los otros castillos que podréis visitar de Canarias. Entre otros, os recomendamos el Castillo de San Miguel en Garrincho o el Castillo de San Felipe en el Puerto de la Cruz, también el Castillo de San Gabriel en Arrecife, el Castillo del Mar en La Gomera o la Torre del Tostón en Fuerteventura. Iniciemos ahora sí la descripción de los castillos de Baleares. Los castillos de Baleares forman parte del paisaje y de la historia de las islas desde hace siglos. Tantos siglos que algunos tienen un origen incierto que se remonta a la época talayótica o romana, aunque con el paso de los siglos fueron reconstruidos y reutilizados. Su función inicial era servir de refugio a la población de su entorno en momentos de peligro. Los tres grandes castillos de la isla, los llamados roqueros, son los de Álaro, el de Santueri y el Castillo del Rey en Pollensa, que en su día fueron bastiones de resistencia ante las conquistas de la isla, como la catalana de 1229. Pero aunque os recomiendo la visita de todos ellos y demás fortificaciones existentes en la isla, en el día de hoy describiré el más esplendoroso de los castillos baleares y que no es otro que el Castillo de Bellver. El Castillo de Bellver recibió su nombre del modo catalán de decir bonitas vistas. El diseño de planta circular con torres adosadas también circulares parece provenir del conjunto superior del Herodión en Cisjordania, también circular y con una gran torre maestra y tres torres menores. Es el único castillo de planta circular de España, uno de los pocos de Europa y el más antiguo de este tipo. El castillo de Bellver, que se encuentra sobre un montículo de 112 metros sobre el nivel del mar en una zona rodeada de bosque, es de estilo gótico mallorquín y fue construido por orden del rey Jaume II de Mallorca a principios del siglo XIV, entre los años 1300 y 1310. El castillo de Bellver tuvo la función de fortaleza defensiva, de residencia real y de prisión, siendo esta última la que más ha destacado entre todas ellas. El 3 de junio de 1343, las tropas leales al rey Jaume III de Mallorca rendían el castillo de Bellver a las del rey Pedro IV de Aragón, quien usó el castillo como prisión para la familia real depuesta. Esta fortificación, que apenas sufrió asaltos salvo los de la guerra contra los catalanes y la llamada rebelión de las Germanias contra el emperador Carlos I, que tuvo lugar en 1521, tuvo un uso palaciego y tras dejar de emplearse como residencia real, se utilizó como prisión con cierta frecuencia hasta que en 1717 pasó formalmente a ser la prisión militar de Palma. Después, por el siglo XIX, Bellver se usó de nuevo como prisión, siendo el más famoso de sus reclusos el escritor y político ilustrado español Gaspar Melchor de Jovellanos, que en 1801 fue detenido por orden de Godoy, permaneciendo 7 años entre sus muros, tiempo que no desaprovechó, pues siguió escribiendo hasta que fue liberado tras el motín de Aranjuez. Entre tanto, Juan I y su esposa Violante se refugiaron en él, huyendo de la península por la peste que se había propagado a una velocidad estrepitosa, deseando que no saltase a ese lado del Mediterráneo. El castillo, al haberse construido para albergar la corte real de Jaume II de Mallorca, su estructura combina las necesidades palaciegas con elementos defensivos. El castillo de Bellver inspiró el de Michel d'Eten, que, aunque no tiene torres, sí cuenta con una galería superpuesta en el patio con arcos muy rebajados y columnas de planta circular. Este castillo de Austria y el de Restormel en
en Cornualles, allá por Inglaterra, son los 3 únicos castillos europeos de planta circular. La fortaleza de Belver está estructurada en 2 plantas y la terraza alrededor del patio central, que está envuelto en una bonita galería de arcos góticos. En la planta baja está el patio de armas, destinado para los criados y la dotación militar, y donde hoy día se halla el Museo de Historia de la ciudad. En la planta superior o noble encontramos la capilla de San Marcos, la sala de jovellanos, el salón del trono y la cocina, donde se expone una maqueta de la colina de Belver. En la planta de la terraza tenemos unas magníficas vistas, siendo además una plataforma extraordinaria para la función de vigilancia tanto del exterior como del interior del castillo. El castillo cuenta con 3 torres circulares perfectas que están adosadas al recinto de la fortaleza, más una 4ª torre, alta e independiente, que está unida a la fortaleza por un pequeño pasillo levadizo que se construyó con posterioridad y que es conocida como la Torre del Homenaje. En esta Torre del Homenaje se encuentra en su interior un oscuro calabozo conocido como la Hoya, donde podemos encontrar numerosas marcas que hacían los presos que pasaron por allí hasta bien entrado el siglo XX. Cada una de las 4 torres de la fortaleza coinciden con los puntos cardinales, destacándose entre ellas la mencionada Torre del Homenaje, que está dividida en sus metros de altura en varios pisos, como era común en la concepción constructiva de la época. Cada uno de los pisos de esta torre cumplía con una función determinada, desde la de despensa hasta la defensiva. En el sótano se encuentra un pudridero y una cámara subterránea. La construcción principal concluye con una capilla. Hacemos un alto en la descripción para explicar lo que era y la función que tenía ese pudridero. El pudridero era un agujero por el que se arrojaba a los prisioneros de guerra a las mazmorras y de donde muchas veces nunca más salían. Otra función del pudridero era el de reducir el tamaño de los cuerpos para que se adaptasen a los minúsculos cofres mortuorios de plomo, que en el caso de los reyes ocupaban apenas 1 metro de largo y 40 centímetros de ancho. Debido a la introducción de la artillería, desaparecieron las almenas de la terraza superior y de la barbacana, y algo más tarde de todas las torres. Se construyeron troneras en la barbacana y en el rebellín que protegía el acceso a la fortaleza, cambiando el punto de acceso al rebellín. En vuestra visita a este castillo no debéis perderos el foso exterior que rodea el castillo y la Torre del Homenaje, así como las estilizadas ventanas góticas que salpican los muros del castillo. Para terminar, solo nos queda decir que el material usado en la construcción del castillo de Belver es el marés, un tipo de piedra arenisca fácil de trabajar que se encuentra frecuentemente en toda la geografía balear. Buena parte de la piedra proviene de las cuevas que se encuentran debajo del castillo, así como de otras canteras del mismo bosque. Si os vais a animar a visitar este castillo, lo podéis hacer en cualquier momento y fecha, pero si lo queréis completar, saber que si llamáis primero os podrán informar de las visitas guiadas nocturnas, de sus exposiciones temporales o de si vuestra visita podrá coincidir con la fiesta medieval de Jaume II, que desarrolla actividades como una muestra de escritura medieval, demostración de tiro con arco o de cetrería, además de recreaciones medievales. Estás escuchando radioviajera.com.